pierna, bastante simple. Si retiramos la piel de la pierna, vamos a ver también, como siempre, elementos superficiales. Elementos superficiales. ¿Qué elementos superficiales estarán? Las venas. Vamos a ver la vena safena mayor y la vena safena menor. La vena safena mayor la vimos hace un rato, ¿se acuerdan? En muslo. Aquí la vimos, la safena mayor, en el muslo. Y dijimos que terminaba desembocando en la vena femoral, ¿verdad? Eso lo vimos. Pero les dije claramente que la vena safena mayor viene desde el pie. La vena safena mayor es la vena más larga del cuerpo humano. Se origina en el borde interno del pie. En el borde interno del pie, a nivel del tobillo, pasa por delante del malleolo tibial, ¿correcto? Y sube por la cara anterointerna o anteromedial de la pierna, ¿correcto? Y luego pasa por la cara anterointerna o anteromedial del muslo. Esa es la safena mayor. La vena safena mayor se origina en el borde interno del pie, pasa por delante, en el tobillo, pasa por delante del malleolo tibial y sube por la cara interna de pierna, muslo. Termina desembocando en la vena femoral. Por su parte, si veo desde atrás a la pierna, ahí voy a encontrar a la vena safena menor. La vena safena menor está subiendo por la cara posterior de la pierna, por la pantorrilla. Pero a la pantorrilla también la conocemos como la región sural, con S, sural, en la pantorrilla. Y por esa razón a la vena safena menor también se le llama la vena sural. La vena sural, es decir, la vena de la pantorrilla. Esa es la safena menor. La safena menor también se va a originar en el pie, en el borde externo del pie. A nivel del tobillo, pasa por detrás del malleolo peroneo y luego sube por la pantorrilla, por la cara posterior de la pierna. No llega al muslo. La vena safena menor no llega al muslo, se queda a nivel de la región poplitea. Atraviesa la aponeurosis poplitea y desemboca en la vena poplitea. Entonces, simple. La vena safena mayor termina desembocando en la vena femoral, pero la safena menor termina desembocando en la vena poplitea. ¿Ok? Bastante simple. Bien, y en la pierna vamos a tener en total 14 músculos. 14 músculos que están agrupados en cuatro grupos, cuatro compartimentos. Grupo anterior, que aquí lo vemos, un grupo lateral y dos grupos posteriores. Posterior superficial y posterior profundo. Dos grupos posteriores, posterior superficial y posterior profundo. En el grupo anterior tenemos 4 músculos. En el grupo lateral, 2 músculos nada más. En el compartimento posterior superficial, 4 músculos y en el posterior profundo también 4 músculos. O sea que tenemos así: grupo anterior, grupo lateral, grupo posterior superficial, grupo posterior profundo. La regla es fácil: 4, 2, 4, 4. Haciendo un total de 14 músculos en la pierna. ¿Ok? Simple. Perfecto. Grupo anterior, 4 músculos. Aquí están citados. No sé si los he señalado ahí. No, ya, perfecto. Entonces los señalo acá. El tibial anterior, este músculo, tibial anterior, fácil de reconocer. Es el músculo más anterior de la pierna. Y es el que está pegado junto a la canilla, junto al borde anterior de la tibia, junto a la canilla. Ese es el tibial anterior. ¿Ok? Ahí voy a cambiar de color acá el lápiz para que se note. Correcto. El tibial anterior. ¿Ok? Está junto a la canilla. Perfecto. Luego, lateral a él aparece el flexor largo, extensor largo de los dedos. Extensor largo de los dedos. Entre los dos aparece el extensor largo del primer dedo, es decir, del dedo grande, del primer dedo. Y en la parte baja aparece acá el músculo peroneo anterior, o llamado también el tercer peroneo. Esos son los 4 músculos del grupo anterior: tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del primer dedo
y tercer peroneo o peroneo anterior. ¿Qué tienen en común estos cuatro músculos? Bueno, uno, que están en el grupo anterior. Dos, los cuatro están inervados por el mismo nervio. ¿Qué nervio? Ahí está, el peroneo profundo. El nervio peroneo profundo, o llamado a este nervio, clásicamente, antiguamente se le decía el nervio tibial anterior. El nervio tibial anterior ahora se denomina simplemente nervio peroneo profundo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y los cuatro músculos qué función realizan en común? Pues levantan la punta del pie. Levantan la punta del pie. Y el acto de levantar la punta del pie se llama dorsiflexión. Dorsi, o sea, flexión dorsal o extensión del pie. Extensión del pie o dorsiflexión es lo mismo. Levantar la punta del pie se llama dorsiflexión o extensión del pie, y la realizan estos cuatro músculos que están inervados por el nervio peroneo profundo, antiguamente llamado tibial anterior. ¿Ok? Entonces, la lesión del nervio peroneo profundo o tibial anterior, si manejas terminología ancestral, va a producir la parálisis de estos cuatro músculos. ¿Me dejo entender? Y como consecuencia, la incapacidad de poder levantar la punta del pie. El pie va a lucir caído, con la punta hacia abajo. Eso se llama el signo de pie caído o pie equino. Pie caído o pie equino. Porque el paciente con el tiempo empieza a pisar solamente con la parte anterior del pie. Pie caído o pie equino. El pie caído o pie equino es la incapacidad de levantar la punta del pie, ese, ¿no? ¿Correcto? Y se da por parálisis de los cuatro músculos del grupo anterior. Y esto se da por lesión del nervio peroneo profundo. Pasamos al grupo lateral. El grupo lateral son dos músculos nada más, que son el peroneo largo, o llamado también el primer peroneo, peroneo largo, y el peroneo corto, o segundo peroneo. ¿Correcto? Nótese, obviamente el peroneo corto tiene menos longitud, el peroneo largo viene desde arriba, desde la cabeza del peroné, ¿correcto? Pero el peroneo corto se encuentra delante del peroneo largo, en la parte baja, ¿ok? Muy bien. Los dos músculos, peroneo largo y peroneo corto, miren, ¿ve? Van a bajar y van a pasar su tendón va a pasar por detrás del malleolo peroneo. Es lo que llamo el canal retromalleolar externo, el canal retromalleolar peroneo. El canal retromalleolar peroneo, por ahí pasan estos dos tendones para llegar al pie. ¿Correcto? Pasan por detrás del malleolo peroneo. Siempre la posición de los tendones es el tendón del peroneo corto delante del tendón del peroneo largo. ¿Ok? Muy bien. Ahí están entonces los tendones de los dos peroneos. Perfecto. Estos dos músculos, ¿qué función realizan? Estos dos músculos hacen girar el pie hacia afuera. Ese movimiento se llama eversión, con B chica, con BV, con B de vaca. Eversión del pie. Eversión. Estos músculos son evertores. Eversión del pie. Llevan el pie hacia afuera. ¿Correcto? Esa es su función principal. Son evertores. ¿Estamos claros? Los músculos peroneos largo y corto. Y estos dos músculos están inervados por otro nervio. ¿Qué nervio? El peroneo superficial. El peroneo superficial. Así se llama ese nervio. El nervio peroneo superficial inerva, así como vimos, el peroneo profundo es el que inerva los cuatro músculos del grupo anterior. El peroneo superficial ahora es el que inerva los dos músculos del grupo lateral. Si se lesionaba el nervio peroneo profundo, se paralizaban los músculos del grupo anterior y se producía pie caído o pie equino. Ya lo dije. Pero si se lesiona el nervio peroneo superficial, se van a paralizar los músculos peroneo lateral largo y peroneo corto. Estos músculos, ¿qué función hacían? Eversión, llevan el pie hacia afuera. Si estos músculos se paralizan como consecuencia de la lesión de su nervio, entonces
Si el pie ya no puede girar hacia afuera, entonces se va a producir un desbalance y los músculos que llevan el pie hacia adentro van a ganar. Se va a producir un desbalance. Y el paciente va a comenzar a pisar con el pie doblado hacia adentro. El paciente va a comenzar a pisar sobre el borde externo del pie. ¿Me dejo entender? Cuando el pie luce desviado hacia adentro, especialmente cuando uno examina el pie, lo examina de atrás, observa los talones y observa el talón desviado hacia adentro, eso se llama calcáneo varo o pie en varo, es decir, desviado hacia adentro, varo con BV, varo, desviación hacia adentro, pie varo o calcáneo varo, pie desviado hacia adentro, producto de que los músculos que hacen inversión están ganando, porque se han paralizado los que hacen eversión, por lesión del nervio que ya mencioné. ¿Ok? Entonces, sumamente sencillo, sumamente fácil. Entonces, así de simple. El pie varo se produce por lesión de la parálisis de estos músculos por lesión de ese nervio. Y precisamente acá, esta imagen es realmente genial. Esta imagen es realmente muy buena. Recordemos nosotros los componentes del ciático. Recordemos los componentes del ciático. El ciático tenía sus dos componentes, el nervio peroneo común y el nervio tibial. ¿Verdad? Bien, hablemos del nervio peroneo común. Hablemos del nervio peroneo común. El nervio peroneo común bajaba por el rombo popliteo. Bajaba siguiendo al bíceps. Yo lo dije. ¿Correcto? Y luego de bajar siguiendo al bíceps, el nervio peroneo común rodea. Este es el nervio peroneo común. El nervio peroneo común rodea a la cabeza y al cuello del peroneo. Y luego de rodear a la cabeza y cuello del peroné, se divide en dos ramas, como claramente se ve acá, en dos ramas. Y son precisamente los dos nervios que ya mencioné, el nervio peroneo superficial y el peroneo profundo. El nervio peroneo superficial y el peroneo profundo. En pocas palabras, el peroneo superficial y el peroneo profundo son los hijos del peroneo común. El peroneo común es el papá. Así de claro, ¿se entiende? Entonces, el peroneo superficial y peroneo profundo son los hijos, son las ramas del peroneo común, nacen del peroneo común, después de que el peroneo común ha rodeado a la cabeza y al cuello del peroneo. ¿Ok? Eso debe quedar claro, bastante simple, muy bien, peroneo superficial, peroneo profundo. Muy bien, el peroneo superficial, lo he dicho, inerva a los músculos del grupo lateral, peroneo largo, peroneo corto, que hacen normalmente eversión, mientras que el peroneo profundo, que antiguamente le decían tibial anterior, ahora se llama peroneo profundo porque es hijo del peroneo común, rama del peroneo común, inerva los cuatro músculos del grupo anterior, tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del primer dedo y peroneo anterior, inerva los cuatro músculos del grupo anterior y con ellos, ¿qué hace? Levanta la punta del pie. Eso es lo normal. Por lo tanto, si hay una lesión solamente de este nervio, si el peroneo profundo se lesiona, si el peroneo profundo se lesiona, ¿qué pasaría? El pie cae. Pie caído o pie equino. Y si se lesiona el peroneo superficial, el pie se desvía para adentro. Pie varo o calcáneo varo. ¿Se entiende? Entonces, pie varo o calcáneo varo. Perfecto. Entonces, ¿y qué pasaría entonces si una persona sufre un trauma con lesión o fractura en la cabeza del peroné? Entonces estás afectando al peroneo común, al papá de estos dos. Y si se lesiona el peroneo común, se afectan estas dos ramas. Y entonces el pie va a tener, el paciente va a tener un pie equino, varo. Pie equino y en varo. O sea, pie caído y desviado hacia adentro. ¿Estamos claros? Esa es la consecuencia. Perfecto, así de simple. También, por supuesto, no estoy queriendo decir de ninguna manera, estoy queriendo decir que estos nervios, peroneo superficial y peroneo profundo, sean exclusivamente motores, ¿no? Tal vez se podría equivocadamente pensar eso. Son nervios mixtos, también tienen territorios sensitivos.
nada más de manera muy rápida. El peroneo superficial tiene sensibilidad de los 2/3 inferiores de la pierna y la mayor parte en el dorso del pie. Por lo tanto, el paciente también va a tener alteración sensitiva a esa zona. Y el peroneo profundo tiene un pequeño territorio sensitivo acá, en la zona entre el primer y el segundo dedo. Entonces también se van a afectar. Va a haber alteración sensitiva porque son nervios mixtos. ¿Ok? Sino que como este es un curso rápido, solamente menciono lo esencial, lo fundamental. Perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces ya está. Es lo que hemos dicho. Muy bien, perfecto. Y el grupo posterior, posterior superficial y posterior profundo, cada uno tiene 4 músculos. El grupo posterior superficial tiene 4 músculos. Los 2 gastrocnemios, o conocidos clásicamente como los gemelos de la pantorrilla. Los gemelos de la pantorrilla, miren cómo le llamamos nosotros los anatomistas. Gastrocnemios, ¿correcto? Lo que pasa es que gastrocnemio en griego es algo así como gemelos, ¿no? Gastrocnemios. Entonces tenemos acá el gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial, ¿correcto? Si yo retiro a estos 2 músculos, voy a ver a un tercer músculo, el sóleo. Y estos 3 músculos, los 2 gastrocnemios con el sóleo, van a formar el llamado tríceps sural. El tríceps de la pantorrilla. Los 2 gastrocnemios con el sóleo. ¿Y por qué? Porque los 2 gastrocnemios con el sóleo van a fusionarse en un solo tendón. El famoso tendón del tríceps sural. O también llamado tendón calcáneo, porque claramente notas que se está insertando en el calcáneo. Tendón calcáneo, clásicamente conocido, históricamente conocido como el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, por el héroe mitológico y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? El tendón de Aquiles. ¿Ok? Perfecto. Tendón del tríceps sural, tendón calcáneo o tendón de Aquiles. ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto. ¿Ya está? ¿Quiénes forman entonces el tendón de Aquiles o tendón del tríceps sural? Pues los 2 gastrocnemios y el sóleo. Y se inserta pues en la tuberosidad superior del calcáneo. Nada más. Sencillo. ¿Ok? Ahí está precisamente. Se han cortado los gastrocnemios y vemos aquí al sóleo. Acá está el famoso sóleo. ¿Ok? Muy bien. Y aparece un cuarto músculo muy pequeñito, pero que es rudimentario en nuestra especie. Va a desaparecer en unos cientos de años. Va a desaparecer. Este músculo está en extinción. Es el llamado músculo plantar. ¿Correcto? Músculo plantar que viene pues del cóndilo lateral del fémur, baja diagonalmente, y miren su tendón, tiene un tendón particularmente largo, que a veces en la disección los estudiantes confunden con un nervio. No es un nervio, es el tendón del músculo plantar. Y baja, miren, cruza entre el gastrocnemio medial y el sóleo y baja por dentro del tendón de Aquiles. En la mayoría de los casos tiene inserción independiente, se inserta también sobre el calcáneo, ¿correcto? Y en algunos casos podemos ver que se fusiona al tendón de Aquiles, se puede fusionar al tendón de Aquiles, ¿correcto? Su función es rudimentaria, casi nula, no tiene mayor función, ¿ok? Bien, perfecto. Luego, los músculos del compartimento profundo. Los músculos del compartimento profundo, ahí están. Los músculos del compartimento profundo son uno, el popliteo, ahí lo vemos, el músculo popliteo, y luego vamos a tener al flexor largo de los dedos, que viene de la tibia, flexor largo de los dedos, el flexor largo del primer dedo, que viene del peroné, primer dedo, y entre los dos el músculo tibial posterior, ¿ok? Nada más. Los 8 músculos, es decir, los 4 del grupo posterior superficial y los 4 del grupo posterior profundo,
Es decir, los 8 músculos que hay detrás de la pierna, todos, sin excepción, están inervados por el nervio tibial. El famoso nervio tibial, que ahí lo vemos, el nervio tibial, que es rama es uno de los componentes del ciático. ¿Ok? Perfecto. El famoso nervio tibial. Muy sencillo. Perfecto. El sóleo también tiene un pequeño orificio acá, un pequeño orificio. En la inserción del sóleo hay un pequeño orificio que se conoce como el anillo del sóleo, y por donde pasa pues el nervio tibial, la arteria poplitea y la vena poplitea. Cuando la arteria poplitea, el nervio tibial pasa indiferente, sigue llamándose nervio tibial hasta abajo, o sea, no hay problema con él. La arteria tibial, la arteria poplitea cuando pasa, ¿correcto? Luego de pasar por el anillo del sóleo se va a dividir en dos, en arteria tibial anterior y tibial posterior. La tibial anterior atraviesa la membrana interósea y se va hacia la región anterior de la pierna, y la tibial posterior es la que se va a dar una ramita que es la rama peronea. ¿Ok? Nada más. Va a irrigar la región posterior.